Cuando arrancamos el programa, estuvimos con Manu hablando un poquitito sobre el pluriempleo, más o menos, de qué se trata esto, gente que sale de un laburo se mete en el otro, que el otro generalmente puede ser una aplicación, ya sea en bici o en auto, y a las chicas les pasa lo mismo, por supuesto. Así que vamos a charlar un poco al respecto. Tenemos la suerte de estar comunicados con quien es director del programa de capacitación y estudios sobre trabajo y desarrollo, que pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Estamos hablando de Matías Maito. Matías, desde La Patreda te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Matías. ¿Dónde pongo el acento en tu apellido? Maito. Maito, perfecto. Listo. Sin el tilde, digamos, en la I. Perfecto, Maito. Muy bien. Estamos nosotros que no sabemos, tanto como vos, hablando sobre el pluriempleo, y sé que hicieron un informe ustedes al respecto, porque yo tengo asociado el pluriempleo con salir del trabajo formal, que puede tener cualquiera de nosotros en un lugar o en el otro, subirme al auto y ir a hacerme unos mangos. ¿O hay otras categorías de pluriempleo, Matías? El pluriempleo, por definición, es tener más de un empleo. Bien. Y esa es una situación, una realidad que está creciendo en nuestro país, que ha crecido durante los últimos años, como consecuencia fundamentalmente de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Es decir, hoy a un trabajador que tiene un trabajo y que incluso que puede tener un trabajo formal en el sector privado, que son en términos comparativos los tipos de empleos de mayores ingresos, hoy hay una gran cantidad de esos trabajadores que incluso tienen esos empleos que son los de mayor calidad, que su salario no alcanza para llegar a fin de mes. Sí, claro. Y como consecuencia, esta situación los empuja a que cuando terminan su jornada laboral de 7, 8 o 9 horas, tienen que salir a encontrar una segunda ocupación para compensar esos ingresos que les faltan, y bueno, y justamente una de las principales inserciones de esa segunda ocupación que estuvimos viendo en los últimos años tiene que ver con la economía de plataformas. No es la única. Hay distintos tipos los docentes son un caso, digamos, un tipo de sector, un tipo de trabajo donde es muy común el pluriempleo. ¿Desde siempre o ahora? También podría ser otro. Claro, no, desde siempre. Porque el periodismo es cierto, el periodismo es cierto. Claro. Yo conozco pocos colegas que tengan un solo laburo. Claro, pero son sectores donde es más tradicional, donde es más típica esa situación, que incluso en muchos casos tiene que ver con la propia naturaleza del trabajo, pero lo que estamos viendo hoy en día es que es en sectores donde esa situación no es la frecuente, donde tradicionalmente los trabajadores tenían una sola ocupación. Me refiero, por ejemplo, a la industria, ¿no? Ese tipo de sectores donde en general los trabajadores tenían un solo empleo, por un empleo a jornada completa, que el ingreso le alcanzaba para llegar a fin de mes. Bueno, eso está empezando a cambiar, e incluso esos trabajadores también se ven obligados a tener una segunda ocupación, y esto puede ser emplearse en trabajo en plataformas, como repartidor, como transporte, o tener algún pequeño emprendimiento, vender por redes, Mercado Libre, etcétera, y esto es lo que le permite generar esos ingresos que les hacen falta. Claro, claro. Este fenómeno vos decís que lo empiezan a observar a partir de cuándo, Matías, más allá de los docentes y el periodismo que es habitual. Bueno, se da un salto muy, muy relevante el crecimiento del pluriempleo en la última década. Que coincide perfectamente con lo que pasó con todos los indicadores laborales. Nosotros, para hacer un poquitito de historia larga, cuando salimos de la crisis de 2001, esa crisis brutal que atravesó nuestro país, desocupación de 2 dígitos, pobreza en niveles astronómicos, etcétera, nosotros tuvimos entre el año 2002 y el año 2011, 2012, un proceso sostenido y muy acentuado de creación de empleo formal y de crecimiento de los salarios. Esa situación se empieza a estancar hacia el año 2012, y después tiene caídas, digamos, el empleo y los salarios caen muy fuerte en 2017, 2018, 2019, caen muy fuerte en 2020, caen al inicio de la gestión de este gobierno, pero si uno trazara una línea larga, uno podría decir que todos los indicadores laborales de empleo y de salarios llegaron a un techo en ese 2012 y después se empezaron a deteriorar.
Bueno, ese es el momento, 2012, 2013, donde el pluriempleo empieza a crecer. En ese momento el 8% de los trabajadores tenía más de un empleo. Actualmente es el 12%, es decir que la proporción se multiplicó, digamos, aumentó un 50%. Sí, la verdad que es un crecimiento muy sostenido en solo 10 años, que tiene que ver, digamos, con este deterioro que atraviesa el mercado de trabajo en nuestro país. Matías, te habla Manuela. Yo entiendo un poco lo que vos decís y es verdad, digo, como que uno, no sé, a mí me pasa mucho cuando te subís a un auto, los autos estos que pedís por aplicaciones, que en general la persona que te está llevando te cuenta que tiene otro empleo, ¿no? Y que esto lo hace a la noche o que lo hace como en momentos particulares del día, como que generalmente no trabajan de eso todo el día. Pero sí se empezó a dar, no sé, en el último tiempo, también esta idea de que las empresas contratan gente, pero deciden no contratarla ¿no? En blanco, digo, en términos formales como lo conocemos nosotros, sino, bueno, con monotributo, ¿no? Como que se está dando mucho eso de tengo trabajadores en blanco, pero a los nuevos trabajadores que voy a incorporar, bueno, quizás mejor los incorporo con monotributo y muchas veces esa gente cree que tiene derechos equiparables porque le dicen, bueno, no sé, la empresa se va a hacer cargo del monotributo, bueno, nosotros te vamos a dar una especie de aguinaldo, etcétera, pero no es el empleo formal tal cual lo conocemos. Tal cual. El único empleo que crece en nuestro país es el empleo informal. Y el empleo informal a veces puede, digamos, puede ser simplemente una relación de dependencia sin recibo de sueldo, ¿no? Ese es el empleo informal típico. Uno tiene un jefe y ese jefe le paga en negro y no le da un recibo de sueldo. Ahora, lo que estamos viendo en estos últimos tiempos es que tenemos un empleo que se disfraza de monotributo, ¿no? Porque efectivamente, como vos decís, a muchos trabajadores que los contratan y que están en una relación laboral, porque el monotributo es el sistema de trabajo de los trabajadores que son independientes. ¿Qué es un trabajador independiente? Un trabajador independiente es un trabajador que no depende de otra persona, que trabaja en los horarios que decide, que trabaja para quien decide, que fija el precio de su trabajo. Eso es un trabajador independiente, un trabajador que no depende de un jefe. Ahora, lo que estuvo pasando en este último tiempo, y ese es el régimen que se formaliza vía el monotributo o vía para los trabajadores independientes de mayores ingresos bajo el régimen autónomo. Ahora, lo que estuvo pasando en este último tiempo es que a muchos trabajadores los contrata un jefe, entran en una relación de dependencia donde tienen un jefe que define sus horarios, que define su salario, que define su forma de trabajo, pero les exige a esos trabajadores que se inscriban en el monotributo como si fueran trabajadores independientes. Bueno, esto es una situación que se está viendo muy claramente, que es un fraude laboral, en principio es un fraude laboral que está detectado por las estadísticas, y que es una de las modalidades que más está creciendo en términos de empleo durante los últimos años. Y vos, Mati, ¿vos cómo crees que se explica esto? ¿Se explica porque las empresas o las pymes no tienen incentivos para contratar personas en forma formal? ¿Porque el mercado de trabajo empezó a cambiar? Quizás no justo exactamente esta situación que vos decís, que es verdad que es un fraude porque vos terminás estando como en una relación de dependencia engañosa, pero digo, estamos frente a un escenario del trabajo que cambió, bueno, no sé, yo a veces tiendo a pensar el después de la pandemia, quizás empezó mucho antes, pero bueno, con esta idea de que mucha gente trabaja desde su casa, que nunca volvió a trabajar a un lugar físico, a la hora de vos entrar a un trabajo nuevo, también sopesás un poco, bueno, no solo el sueldo, sino también, bueno, pero ¿cuántos días voy a trabajar haciendo home office? No. Digo, ¿sentís que hay algo de todo eso que cambió? Y en pos de eso también, sí, esa reforma que Milei vendió, ¿no? Como exitosa, ¿no? Esta reforma laboral que iba a hacer, que iba a permitir que la gente tenga mayor empleabilidad, ¿no? Pueda cambiar de trabajo constantemente. Bueno, uno tendería a creer que tan así como nos lo vendieron no sucedió. A ver, empiezo por lo primero. No es necesario que trabajar bajo el régimen del monotributo, no es necesario que a un trabajador no se le reconozcan ninguno de los derechos laborales por el hecho de trabajar de manera remota.
el teletrabajo puede ser tranquilamente un trabajo bajo relación de dependencia, es un trabajo con cierto margen de flexibilidad, pero es un trabajo bajo relación de dependencia. Yo creo que las principales causas que explican por qué crece el trabajo bajo el monotributo y el trabajo informal tiene que ver, en primer lugar, con una situación de estancamiento de la actividad económica. Digamos, los últimos, desde ese 2012, 2011, 2012, que la actividad económica crece un año y cae al año siguiente en la misma medida en la que creció. Nuestra economía está en una situación de virtual estancamiento hace mucho tiempo, y eso obviamente tiene su correlato con lo que pasa con el empleo. Ahora, en paralelo a eso, en la actualidad tenemos un Estado que ha desfinanciado completamente y que ha, digamos, desarmado todas las estrategias de inspección y de fiscalización. Por lo tanto, hoy no hay ningún desincentivo, ningún castigo efectivo para las empresas que contratan de manera informal, y a la par, como vos bien planteabas, ese mismo Estado ese es el que promueve desde la legislación formas de empleo que no tienen que ver con esa relación de dependencia y que de alguna manera lo que están planteando es una suerte, digámoslo en términos resumidos, es una suerte de legalización de esa precariedad. Cuando se permite que un trabajador independiente contrate a otros trabajadores independientes bajo el régimen del monotributo, aunque sean digamos, hasta 3 trabajadores, eso es una forma de legalizar una situación precaria, y también, no como uno de los factores principales, pero también está contribuyendo con este crecimiento del trabajo falsamente o fraudulentamente encuadrado bajo el régimen del monotributo. Perfecto, perfecto. Estoy pensando, Matías, cómo hacerte esta pregunta. ¿Qué tipos de sociedades tienen pluriempleo? Porque, bueno, vos hablabas que hasta el 11, 12, 13 más o menos, la cosa funcionaba con que cada trabajador tenga un laburo y después tenga tiempo para disfrutar de la vida. Y pienso que las sociedades con más pluriempleo a lo mejor son sociedades como la peruana o en Bolivia, o estoy errando en el criterio del pluriempleo. Las sociedades con más pluriempleo son las sociedades en donde los ingresos de un trabajo no alcanzan. Son sociedades donde lamentablemente los trabajadores tienen que ocupar más tiempo de su día para poder generar los ingresos necesarios para llegar a fin de mes. Entonces, las sociedades con más pluriempleo son sociedades donde la calidad de vida de los trabajadores indudablemente que es peor. Nosotros deberíamos apuntar a reducir esos niveles de pluriempleo, porque en definitiva me parece que uno de los objetivos deseables como sociedad tiene que ver con la posibilidad de que cada persona pueda disponer con mayor autonomía y mayor libertad de su propio tiempo, y no tener que ocupar 12, 14 horas por día en generar un ingreso para llegar a fin de mes. Gano guita y no la puedo gastar, no tengo tiempo. Exactamente. Mati, la última por mi parte, te pregunto, ¿qué desafíos o qué formas, o no sé, o qué respuestas a vos se te ocurren que la política o los gobiernos podrían empezar a poner sobre la mesa y pensar para dar respuesta un poco a esta situación de precariedad del mercado de trabajo? Yo creo que la principal respuesta para la situación del mercado de trabajo es una respuesta que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Muchas veces se habla de las reformas laborales y aparece siempre como una consigna y como una necesidad de primer orden la cuestión de implementar una reforma laboral para destrabar, para resolver los problemas del mercado de trabajo. Y ya sabemos, es claro que las reformas de flexibilización de derechos no generan empleo, no incentivan la generación de empleo, pero tampoco las reformas que apuntan a fortalecer los derechos, a fortalecer los niveles de producción. Las reformas laborales no generan empleo. Lo que genera empleo son los modelos de desarrollo, es el crecimiento de la actividad. Entonces me parece que lo primero que deberíamos estar pensando en este contexto de caída del empleo, de estancamiento de los salarios, de crecimiento de la precariedad, es cómo hacer
hacemos para implementar, para poner en pie un modelo de desarrollo que vuelva a generar empleo de calidad, que vuelva a hacer crecer los salarios, y en ese sentido yo creo que sin duda que una de las primeras prioridades, uno de los primeros ejes sobre los cuales tiene que asentarse ese modelo de desarrollo es en promover la actividad industrial, porque ese tipo de actividad de generación de valor agregado genera encadenamientos productivos, genera encadenamientos en otros sectores, y es uno de los principales ejes de cualquier mecanismo que apunte a generar empleo de calidad y empleo con ingresos adecuados para la población. Tal cual, tal cual. Matías, ha sido un gusto grande charlar con vos. Muchas gracias por tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por el llamado. Adiós. Allí se retira Matías Maito. Él es director del programa de capacitación de estudios sobre el trabajo, Así es. de la Universidad de San Martín. Así Prestigiosa es. Universidad de San Martín. Muy bien, 44. Tengo que hacer mira, tengo tantas cosas que hacer. No doy más. Huella